El día de hoy, pues vamos a tener el tema de auditoría de sistemas. Bueno, iniciamos con esto. ¿Qué es informática? ¿Quién me puede comentar esto? ¿Qué es informática de forma general? ¿Alguien? Todo Vamos el a ver. manejo de información. Ok, el manejo de información, dice Luis Víctor. Ok, ¿alguien más? Vamos a ver, Antonio Manuel, ¿qué es informática, Antonio? Sí, información en los sistemas, ok. Bueno, la informática como tal. em, Muchas veces para lo que sirve es para el transporte y el uso, manejo, como ustedes mencionaban, de los datos, que al final es información, ¿verdad? Pero no únicamente cubre eso, sino cubre más áreas. Una de todas estas áreas es la auditoría de sistemas. Ahora bien, ¿qué es auditoría? Alguien que, vamos a ver, Carlos Giovanni, ¿qué es auditoría, Carlos? Auditoría de forma general, no auditoría informática. ¿Me escuchan, Pedro? Sí, Ok. Permítame activar mi cámara que estoy desde el teléfono que se fue la luz. ok. La auditoría la podría considerar yo de mi parte, ingeniero, la forma en la cual podemos afrontar las cosas con las que se encuentra una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Los activos y si esto consiste y son reales y verídicos. Ujú. Ok, ahí con esto que mencionas, si son reales o verídicos, conlleva entonces una validación, una revisión, ¿verdad? Una confrontación de que lo que se está validando, comprobando es como debe de ser, ¿verdad? Entonces, es una revisión. Aquí yo les coloqué, vamos a ver, aquí estoy. Los conceptos, ¿verdad? De tanto de informática y auditoría. E informática es el campo que se encarga del estudio de aplicación práctica de la tecnología, métodos, técnicas, herramientas relacionados a las computadoras y el manejo de información, ¿verdad? Entonces, por ahí, quienes participaron nos mencionaban bastante la información, ¿verdad? Lo cual sí es correcto, pero no es todo. Eso es parte de todo lo que conlleva la informática. Como por ejemplo la tecnología, estamos hablando de las incluso herramientas como equipo, tecnología como cada uno de los nuevos equipos que salen, métodos, metodologías, podríamos mencionar algunas de desarrollo de sistemas, por ejemplo, técnicas y todo eso enfocado cada uno de esos forman toda la informática como tal. Y la auditoría, de forma general, es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a aquellas que deben someterse. Entonces, si nos damos cuenta, es una revisión, ¿verdad? ¿De qué? ¿De una actividad o de una situación? ¿Para qué? Para verificar que el cumplimiento de las reglas o criterios a como deben de estar. Entonces, es una revisión. Y yo algo, creo que se los mencioné acá, exacto, aquí está. Algo que me gustaría agregarle a esa definición es de que normalmente nosotros, bueno, no sé si a todos nos han auditado o nosotros hemos auditado en algún momento. Normalmente, somos auditados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en una auditoría? Muchas veces nos da miedo, nos da alguna preocupación. ¿Por qué? Porque como comúnmente se dice, pues nos van a contar las costillas, como se dice, ¿verdad? Entonces, este, nos da como un cierto tipo de miedo, pero ¿por qué? Porque no estamos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente, con todos los, como dice acá, procesos, si no estamos manejando bien la información, si estamos o no utilizando bien las herramientas, las técnicas, los métodos,
toda la tecnología como tal. Entonces, la auditoría en informática en sí es ya la verificación, la revisión de todos los procesos, normas que nosotros como ingenieros de sistemas debemos de llevar de acuerdo a la norma establecida en primer lugar por las leyes o reglamento de cada una de las empresas. En primer lugar. En segundo lugar, por algún reglamento nacional o internacional, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de un reglamento nacional y lo vamos a repasar hoy, bueno, ¿alguien trabaja acá en algún banco? Que levanten ahí la mano. Solo quiero sondear si sí o no, ¿verdad? Trabajan en algún banco, ¿no? Ok, por ejemplo, para los bancos existe una norma o existe un ente que regula cualquier operación que realice este tipo de empresas, ¿verdad? En este caso es la Superintendencia de Bancos. Entonces, dentro de una auditoría de sistemas, em, ¿qué es lo que nosotros auditaríamos también? La aplicación de este reglamento nacional, ¿verdad? En primer lugar, bueno, si ya nos vamos a una norma internacional, estaríamos hablando, bueno, aquí hay diferentes tipos de normas, ¿verdad? Y si estamos hablando de calidad, por ejemplo, sería una ISO 9000, si estamos hablando de seguridad, una ISO 27000, y así cada una de las normas que pueden estar enfocadas a sistemas como tal. Entonces, auditoría es un proceso formal y necesario para las empresas con el fin de asegurar que todos sus activos sean protegidos de forma adecuada. Normalmente necesitamos auditorías en las áreas administrativas, financieras, operativas. Creo que eso es lo más común. De hecho, tal vez las financieras son como que las más comunes, ¿verdad? Pero también hay informáticas, que es el objetivo de la sesión de hoy del seminario. Entonces, la auditoría en informática se desarrolla en función de normas, procedimientos y técnicas definidas por institutos establecidos a nivel nacional e internacional. Es un proceso formal ejecutado por especialistas del área de auditoría y de informática. Y aquí, bueno, no sé también, ¿hay algún auditor en informática acá que levante la mano? ¿No? ¿Por qué les consulto esto? Porque así como la semana pasada que estuvimos viendo el área de seguridad y que yo les comentaba que hay mucha oferta, poca demanda, de la misma forma aplica esos mismos términos con las auditorías, ¿verdad? No hay muchos auditores en sistemas y por lo tanto también son muy, muy bien pagados. Este, mm, pero bueno, entonces bueno, ¿por qué les mencionaba eso? Porque muchas veces por la misma falta de personas especialistas en sistemas y que hay más especialistas en auditoría como tal, el área es muchas veces auditada por personas no especialistas al 100% en informática, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces se desconocen todos los procesos, todas las formas que los auditores realizan por no ser especialistas en informática como tal. Entonces, cierro este paréntesis porque pues ahí hay un buen campo laboral. Se orienta entonces a la verificación y aseguramiento de que las políticas y procedimientos establecidos para el manejo y uso adecuado de la tecnología de informática en la organización se lleven de una manera oportuna y eficiente, ¿verdad? Eso es lo que está buscando la auditoría. ¿Y cómo se relaciona con lo que vimos la semana pasada, que estuvimos viendo seguridad? Si lo podemos mencionar de esta forma, la seguridad como tal y todo lo que han visto antes como análisis de sistemas, desarrollo de sistemas, políticas, todo eso, al final lo vamos a validar, a revisar en una auditoría, ¿verdad? Entonces, todo eso entra acá, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal de una auditoría? En primer lugar, verificar que las políticas, que las normas, que las personas estén haciendo su trabajo como debe ser. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero cuando estamos hablando de una auditoría, existe una metodología y eso es el objetivo
o uno de los principales objetivos de esta sesión, que ustedes tengan la idea clara de cuál es la metodología, así como estoy seguro que ustedes tienen clara la idea de cuáles son los pasos de un modelo en cascada de desarrollo de sistemas o de cualquier otra modelo de desarrollo de sistemas. Quiero que también tengan claro la metodología para el desarrollo de una auditoría de sistemas, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos principales de una auditoría es verificar que lo que se tiene establecido, y lo relaciono con, por ejemplo, seguridad de sistemas. Por ejemplo, en seguridad de sistemas, nosotros como encargados de sistemas nuestra labor es establecer políticas, por ejemplo, de recuperación ante desastres, ¿verdad? O una política de no compartir contraseñas a usuarios o a compañeros. Agarremos esa, bastante sencilla. Entonces, como encargados de sistemas, esa es nuestra labor, ¿verdad? Establecer la política, configurar nuestros servidores para que funcionen de esa forma con un cambio periódico, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Pero la auditoría lo que va a hacer es de que, bueno, si esas son las normas o lo que se debe hacer, entonces nosotros como auditores lo que vamos a hacer es verificar que lo que se dice en papel que debemos de hacer o que alguien más debe de hacer, se esté realizando de esa forma, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal. El segundo objetivo es emitir un diagnóstico. El diagnóstico es básicamente, bueno, yo ya hice la auditoría con diferentes técnicas para recabar la información, con muestras, con entrevistas, con observación, con análisis. Entonces ya puedo emitir un diagnóstico, ¿verdad? Ese diagnóstico puede ser favorable, desfavorable, con salvedades, con recomendaciones, ¿verdad? Y por eso es de que yo aquí con esto que les colocaba acá, es de que normalmente nosotros asociamos el término de auditoría como detectar errores, que si bien es cierto, es uno de sus objetivos, ¿verdad? Verificar, no, tal vez no encontrar errores, pero sí verificar que todo se esté haciendo conforme a la norma para emitir un diagnóstico. Muchas veces acá todos esos diagnósticos son negativos, ¿verdad? Pero debemos de cambiar eso, tanto la forma de cómo hacer auditorías y la forma de cómo recibir una auditoría. Y debemos de asociarlo también mejor a una mejora continua, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo eso, ese cambio de percepción, ¿verdad? De una auditoría en general. El primer paso, entonces, bueno, no sé si vamos bien, jóvenes. Ustedes me dicen, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Pues sí, que todo bien. Sí, ingeniero, vamos bien. Ingeniero, todo bien. Ok, va. Luis, no sé si querés comentar, aportar, preguntar. Y yo solo tengo una duda respecto a usted nos hablaba la última vez claramente del campo de seguridad y de auditoría. Este, digamos acá a nivel, digamos, Guatemala, yo tengo esa inquietud, digamos, pues cabalmente como usted decía, cualquiera de las dos áreas, pues, hay bastante demanda de profesionales en cualquiera de las dos áreas, pero según su experiencia, digamos, o lo que usted ha visto, acá en Guatemala, ¿cuál de las dos áreas, digamos, considera usted que en este caso tiene más demanda? Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, bueno, me imagino que hasta hace un par de años empezaron a concientizarse un poco con la parte de seguridad o de tener, digamos, un departamento que vea directamente la parte de seguridad y no sea como que el departamento de informática y en sí que vea esos temas y no tener profesionales. Entonces Ujú. yo más o menos, según su experiencia o lo que usted ha visto, digamos, en el campo laboral, yo tengo esa inquietud de cuál, digamos, de las dos áreas es más cotizada acá a nivel nacional. De las dos, de estas dos, si las comparamos únicamente estas dos, es más la de seguridad, ¿verdad? Auditoría, por lo mismo que les comentaba hace unos momentos, de que al final es ir
con un profesional de informática, lo puede hacer incluso alguien que no sea profesional de informática, puede auditar a los sistemas como tal o a toda la tecnología, pues hay más personas, ¿verdad? Dispuestas o disponibles para hacer eso. Entonces, seguridad es un área que no hay muchos profesionales y los profesionales que están ahí son muy bien pagados, ¿verdad? Y cabal, como mencionabas, ¿verdad? Hasta hace muy pocos años es que la seguridad como tal ya se le está colocando un mayor presupuesto a cada una de las empresas, incluso las grandes empresas. Tal vez antes había alguien por ahí de TI que era el encargado de seguridad o cada uno de los era responsable en cierta parte de la seguridad de lo que le correspondía, pero no había alguien especialista. Entonces, entre estas dos es más seguridad, ¿verdad? Ujú, Ok, que sí, yo tenía esa duda porque, digamos, a nivel por ejemplo, de certificaciones, por ejemplo, que hay en seguridad, así como el OSCP o el JPPT, a comparación de otras certificaciones que tienen auditoría, por ejemplo, ISACA, yo me he dado cuenta que son mucho más caras las certificaciones de esta parte de auditoría que las de seguridad. ujú. Sí, sí son más caras, pero acá en Guatemala tienen una mayor importancia por lo mismo de que no es muy explotado, las de seguridad, ¿verdad? Ajá, Ok, así gracias. está. Ok, así está el campo laboral en estos dos puntos, ¿verdad? Y de ahí, pues podríamos estar hablando, si nos ponemos a hablar sobre qué más áreas hay, ahorita también una que es muy grande, muy explotada, muy demandante también, ¿verdad? Y necesita muchas especializaciones. Ciencia de datos es otra que está muy demandante. Es lo mismo está pasando con seguridad, de que no hay muchas personas especializadas y por lo tanto son muy, muy bien pagadas, ¿verdad? Entonces, por ahí sería otra. Riesgos, controles y evaluación es uno de los primeros pasos que nosotros debemos de estar haciendo cuando estamos trabajando con una auditoría. No es en sí la auditoría como tal, aquí no hemos empezado con la auditoría, pero es lo que nos lleva a realizar la auditoría. Por ejemplo, con el examen que les acabo de pasar, ¿verdad? Por cierto, por ahí bueno, ahorita que ya todo lo entregaron, les quiero presentar, bueno, les quiero mostrar, ¿dónde estaba eso? Creo que era, ajá, seguridad, aquí está. Y la última pregunta para que ustedes estén ahí, repasen y tomen ahí cada uno. No he revisado, pero yo lo que espero ver o la respuesta correcta era esto, cada uno de los pasos. Entonces, por ejemplo, bajo ese escenario, o bajo ese ejemplo, uno había que seguir todos estos pasos, ¿verdad? Obviamente no había que hacer, por ejemplo, aquí en la parte de inventario de activos, podíamos hacer dos cosas. Uno, suponer cuáles eran los equipos que se tenían o los activos como tal, pero de forma general, porque no podemos hacer un levantado de inventario de todos los activos, ¿verdad? Porque no se tiene esa información, pero por lo menos mencionar cuáles son los que se tienen o los que se deberían de tener, por ejemplo, un servidor web, un servidor con tales características, por ejemplo, pago de dominio, un hosting, ese tipo de cosas, porque estamos hablando de lo que va a necesitar para implementar la página web, ¿verdad? Clasificación de información, qué sería público, confidencial, secreto, ultra secreto, y así cada uno de los pasos. Aquí, algo muy importante era el análisis de riesgos, ¿verdad? Que ese era uno de los puntos, bueno, se mencionaba como riesgo tecnológico, obviamente viene todo entonces, pero uno de los puntos principales es la matriz de riesgos. Entonces, por ahí creo que miré uno que sí había colocado la matriz y había colocado una contramedida. Entonces, eso es parte de toda la respuesta como tal. Entonces, en auditoría
también eso forma parte de todo el procedimiento, ¿verdad? O todo el proceso o la metodología que debemos de seguir. No es en sí solo eso, porque eso es como que el punto de partida para todo el plan anual que nosotros como auditores debemos de utilizar. Este, lo vamos a mencionar más adelante, pero por ejemplo, bueno, voy a llegar a un punto donde les voy a explicar cómo es que se realiza la auditoría o qué es lo que da origen a una auditoría, ¿verdad? Pero bueno, en riesgos, controles y evaluación, ¿qué podemos hacer con todo eso? Como lo miramos en la sesión pasada, los riesgos o los podemos prevenir o transferir, mitigar. Eso desde el punto de vista de riesgos, pero al tener controles y evaluarlos, lo que podemos hacer es medir si esos controles que tenemos actualmente, hablemos nuevamente de, por ejemplo, las contraseñas, de verdad que es algo que se ven, o por ejemplo, ya no quiero enfocarme únicamente en seguridad, sino por ejemplo en el desarrollo de sistemas, ¿verdad? Pensemos en desarrollo de sistemas. ¿Cómo nosotros vamos a medir el desarrollo de un sistema? ¿Cómo nosotros vamos a monitorear el desarrollo de un sistema o a controlarlo, ¿verdad? ¿Qué metodología de desarrollo vamos a utilizar? ¿Verdad? Entonces, todo eso son controles que nos van a servir para la evaluación de nuestro, digámoslo así, día a día, ¿verdad? Entonces, todo eso es cada una de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo, pero, vamos a ver aquí dónde estoy. Vamos a ver, creo que es que quiero llegar a una parte, aquí está. Em, entonces, ¿qué es lo que da origen a una auditoría? Como les comentaba, aquí pensando en el desarrollo de un sistema, ¿qué podemos hacer? Controlarlo, monitorearlo, medirlo. Ese sería nuestro día a día, que eso lo ve alguien con un rol que en este caso sería un analista de sistemas, un programador, y al final es alguien que ve el control interno informático, ¿verdad? Que como dice acá, es personal interno, lleva un análisis de los controles en el día a día, informa a la dirección o a cada grupo de equipo de trabajo dentro del departamento de informática. El alcance de sus funciones es únicamente sobre el departamento de informática. Entonces, ¿qué da origen a una auditoría informática? Pues, todas las auditorías en informática no se dan así como se dice, de la noche a la mañana, ¿verdad? No es porque, bueno, hoy me levanté, es lunes y pues me dieron ganas de auditar tal situación, sino todo esto debe de partir de un plan, ya sea semestral o anual, normalmente son anuales, de auditorías, en donde se va a verificar o se va a auditar tal situación. Por ejemplo, voy a auditar el desarrollo de sistemas de enero a marzo, ¿verdad? De abril a junio voy a auditar, por ejemplo, la compra y adquisición de equipos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación o el panorama que da origen a una auditoría como tal, ¿verdad? Que va muy alineado a los planes de la empresa. No es, ¿verdad? Entonces, no hay una gran diferencia entre alguien que ve el control interno informático o el control del día a día, si lo queremos llamar así, y una auditoría como tal. Un auditor informático, por ejemplo, dice análisis de un momento informático determinado, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo quiero auditar los reportes que estaba generando el área de inteligencia de negocios que entregó para el cierre del año pasado, ¿verdad? O cómo es que se generó tal información a un momento determinado, ¿verdad? Informa a la dirección general de la organización, si se dan cuenta ya no está informando al mismo departamento informático, a alguna de las áreas del departamento de informática, sino va a dirección general. Em, a nivel organizacional es muy similar la posición que tiene o que debería de tener con la seguridad de sistemas, ¿verdad? Es personal interno o externo, pueden haber auditorías externas, tiene cobertura sobre todos los componentes de los sistemas de información de la organización.
Entonces, ahí algunas diferencias. Los riesgos de auditoría son aquellos riesgos que la información pueda tener errores, ya sea materiales o que el auditor de sistemas no pueda detectar un error que ha ocurrido. Entonces, ¿qué riesgos tenemos en auditoría? Existe un riesgo inherente cuando un error material no se puede evitar que suceda porque no existen controles compensatorios relacionados que se puedan establecer. Un riesgo de control cuando no puede ser evitado en forma oportuna por el sistema de control interno. Y uno de detección es cuando se están haciendo pruebas exitosas a partir de un procedimiento adecuado. ¿Qué son estos riesgos o cómo los podemos ver? Son riesgos que pueden ocurrir cuando nosotros estamos haciendo una auditoría, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuáles son las formas de, por ejemplo, recabar información o de validar lo que estamos auditando, pero ese procedimiento, en el desarrollo de la auditoría como tal, podemos tener estos tipos de riesgos. Por ejemplo, el último, ¿verdad? Que dice que cuando se da cuando el auditor está haciendo pruebas exitosas, pero a partir de un procedimiento inadecuado. Por ejemplo, yo como auditor de informática estoy auditando la aplicación que acaba de salir o que salió, ahorita vamos a suponer que está en la 2.5 y yo estoy auditando la versión 2.3, ¿verdad? Que tenía la ventaja de tener, por ejemplo, un reconocimiento facial y era lo que se adicionó de la 2.2. Entonces, mi auditoría es verificar que el reconocimiento facial funcione correctamente o la autenticación como tal. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es de que en teoría yo estoy siguiendo un procedimiento inadecuado, pero bajo ese procedimiento inadecuado yo logro ingresar, yo logro tener un login exitoso a la aplicación, lo cual no debe de ser, ¿verdad? Entonces es un hallazgo que debo de reportar como auditor. Entonces, y así cada uno de estos riesgos que se pueden ir encontrando. Vamos a ver, aquí está el mouse. ¿Qué áreas puedo auditar entonces en una auditoría informática? Pues lo primero que debemos de tener claro es que auditoría informática va a ayudar a la empresa a comprobar la eficiencia del sistema. Y si se dan cuenta, dice empresa, no dice al área de sistemas como tal, porque una auditoría informática puede venir a partir de que, por ejemplo, el área vamos a ver, de mercadeo, esté quiera saber o quiera determinar o han presentado algún tipo de queja en donde pues sus estrategias de, por ejemplo, de telemarketing, en donde están llamando a cada uno de los clientes objetivo, no están siendo correctas. Entonces, se quiere validar la efectividad del análisis de telemarketing que viene del área de sistemas, ¿verdad? Entonces, por eso es de que dice que ayuda a toda la empresa como tal, no solamente al departamento de sistemas. Se realizan para conocer si el sistema informático en cuestión cumple con toda la normativa y las leyes que rigen este sector, ¿verdad? ¿Qué áreas auditables hay? Pues bueno, hay dos tipos de auditorías, puede ser una interna y una externa. Normalmente las externas son cuando nosotros queremos certificarnos bajo alguna norma, por ejemplo, ¿verdad? Y pueden ser hacia toda la empresa, pueden ser por departamento, por área, por función o subfunción. De hecho, en una de las, vamos a ver, creo que lo tengo por acá, en una imagen. Mm, guía de entrevista, por ejemplo, acá. Vamos a abrir esta. Si se dan cuenta, dice la presentación que puede ser una función o una subfunción el objetivo de una auditoría informática. Entonces, ¿cómo podemos medir eso o qué herramienta podemos nosotros utilizar para validar o medir la función o subfunción de una empresa? Puede ser una entrevista o un cuestionario en donde, por ejemplo, podemos medir, vamos a darle suma a esto, podemos preguntarle, como dice acá, estamos midiendo la organización
de un departamento o de un área y que dice que se va a aplicar al jefe del área informática o al responsable de ella, donde vamos a preguntarle si los niveles jerárquicos establecidos son necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades del área. Aquí pueden contestar ellos que sí o que no. Y si se dan cuenta, dice los niveles jerárquicos establecidos actualmente. Entonces, eso probablemente no vaya a depender del jefe de sistemas como tal, o por ejemplo, si están auditando el área de QA, ¿verdad? Entonces se le va a consultar al jefe de QA y le vamos a preguntar si los niveles jerárquicos que tiene su departamento son suficientes para el desarrollo de sus actividades. Aquí puede decir que no, y no porque sea algo que él haya hecho mal, él o ella haya hecho mal, sino porque la empresa como tal lo definió de esa forma. Entonces, aquí esto claramente si la respuesta va hacia no, y vemos muchas cosas que pues actualmente no ayudan a cada una de las personas a desarrollar bien sus labores, entonces eso puede conducir a una reestructuración que viene de parte de la empresa como tal, del área de recursos humanos o del área encargada de eso, ¿verdad? En donde pues el jefe de informática o el responsable del área como tal, pues no tiene tal vez todas las potestades para poder hacer un cambio de ese tipo. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras preguntas podemos ver acá? Y les coloco esta plantilla, yo se las voy a pasar porque nos puede servir al momento de estar haciendo una auditoría, ¿verdad? Les voy a mostrar otra que también puede ser útil, no está enfocada a organización, sino a otro tipo de cuestionario, ¿verdad? Otro tipo de análisis. Y dice otra pregunta, ¿los puestos actuales son adecuados a las necesidades que tiene el área para llevar a cabo sus funciones? ¿El número de empleados que trabajan actualmente es adecuado? ¿Se encuentra definida actualmente la línea de autoridad? Su autoridad va de acuerdo a su responsabilidad, ¿verdad? Y por ahí podemos ir viendo cada una de las preguntas, ¿verdad? Es una guía que pues podemos ir cambiando, agregando, quitando en base a lo que nosotros queramos auditar, ¿verdad? ¿Qué otras áreas auditables hay? Está áreas administrativas, donde, por ejemplo, ¿qué vamos a auditar ahí? Los costos y controles presupuestales, ¿verdad? Es el tipo administrativo, ¿verdad? Pero que va a estar enfocada al área de sistemas, ¿verdad? Funciones y niveles de autoridad y responsabilidad del área de procesos electrónicos. Hablando de sistemas y procedimientos, podemos evaluar el análisis de los sistemas y sus diferentes etapas, si existe una metodología estándar, ¿verdad? O si existen estándares para el desarrollo de un sistema, todo eso es auditable. Por eso es de que a veces, muchas veces cuando nosotros, bueno, eso me pasaba a mí más cuando iniciaba eh, siendo, inicié el área, a laborar dentro del área de sistemas como programador y muchas veces en esa etapa yo no comprendía por qué había que seguir estándares, ¿verdad? Pero porque los miraba innecesarios, pero ya poco a poco pues fui aprendiendo que pues en primer lugar es para tener un mejor control del desarrollo del sistema, en primer lugar, pero también en segundo lugar para cumplir con una normativa que debe de tener la empresa. Entonces, por eso es de que nosotros como desde el punto de vista de auditores, es una de las cosas que podemos ir auditando, ¿verdad? Que se esté cumpliendo con eso o cómo vamos a controlar proyectos, a cada cuánto se van a hacer reuniones, qué metodología de desarrollo, ¿verdad? Si puede ser una ágil o una tradicional, cuál es la que más se adecua a la empresa como tal, porque muchas veces se tiene la idea de que las metodologías ágiles son las mejores para todo tipo de empresa, y si bien es cierto que sí pueden ayudar en el tema de agilidad, muchas veces no se adapta a todas las empresas. Hay empresas más tradicionales por el tamaño de empresas, por el tipo de empresas, ahí sí que son necesarias, unas que sean no ágiles, ¿verdad? Control de sistemas y programación, instructivos y documentación. La documentación, ¿verdad? Que muchas veces no nos gusta hacer porque la miramos innecesaria, porque nadie la va a ver, pero
sí es muy importante cumplirla, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, me quedé con Carlos, vamos a ver, Cristian, ¿qué cómo documentarías o qué utilizarías para documentar un sistema que acabas de hacer? Cristian Roca, ¿no estás ahí? ¿Te fuiste? Vamos a ver. No está Cristian. Bueno, vamos a ver, siguiente. Domingo, la misma pregunta, Domingo. Vamos a ir a anotarle la inasistencia a Cristian. Domingo, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Ok, la misma pregunta. ¿Qué utilizarías para documentar un sistema que estás pues desarrollando? Yo lo que haría sería primero un manual técnico en donde agregaría todo lo que son las funcionalidades del sistema, qué información de servidores, qué seguridad son las que se han implementado. También se puede agregar qué acciones tomar si un dado caso falla el sistema. Ujú. También otro sería el manual de usuario. Ok, Manuel Usario. Ok, gracias, Domingo. Vamos a ver, Estuardo Antonio. Por ejemplo, ¿qué diagrama UML recomendarías para indicar cuáles son los pasos que debe de seguir el usuario? Hay varios diagramas UML que podrían ayudar a eso, pero mencióname uno de ellos. Utilizaría un diagrama de bloques porque esto permite ver determinadas decisiones que el usuario tome. Por ejemplo, un paso donde una ventana tan sencillo como ya cancelar o aceptar, y con el diagrama podría indicar hacia dónde dirige o qué parte del proceso va a ir el usuario al elegir una de las opciones en cualquier caso de lo que estemos utilizando. Ujú. Sí, y acá con esto creo que hay uno, sí, creo que lo vamos a ver en la última sesión. Quiero tomar parte de, bueno, tomar unos minutos para mencionarles eso, porque hay muchos diagramas. Por ejemplo, tendríamos un diagrama de flujo también, un diagrama de casos de uso, que qué es lo que haría el usuario ante cierta situación o cómo van a intervenir, un diagrama de secuencias. Hay varios que pueden ayudarnos, pero hay que saber cuál es el objetivo de cada uno de ellos para elegir el mejor, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí continuamos entonces. Vamos a ver, aquí está. Ok, entonces, ¿qué más podemos auditar? Este, el procesamiento de datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles de salida? Hablando de esto, por ejemplo, ¿hay alguien que trabaja en algún área de reportería, inteligencia de negocios o a áreas de negocio como tal? Levanten ahí la mano. ¿No? ¿No? Ok. Entonces, ¿por qué les consultaba eso? Porque cuando, bueno, si alguien trabaja o va a trabajar en ese tipo de área, hay algo muy importante que muchas veces nosotros, pues al final, si todos trabajamos para la misma empresa, pues no habría, en teoría, no habría ningún problema en brindarle la información, ¿verdad? A los que la están requiriendo. Pero no debe de ser así. Una auditoría lo que va a estar haciendo desde este punto de vista, desde el punto de vista de controles de salida, es analizar cuáles son los procesos, tanto para solicitar los datos como para presentarlos, ¿verdad? Es decir, aquí estamos gobernando la información, o sea, la auditoría sería enfocada, tendría el objetivo del gobierno de los datos. Entonces, dentro de parte de los gobiernos de los datos es ver o establecer o verificar cuáles son los procedimientos para que la información se presente a quienes la deben de ver, ¿verdad? Aquí nuevamente podemos asociarlo a la base de la seguridad, que recordando esto, vamos a ver, me quedé con Estuardo, Gabriel.
¿Cuál es, Gabriel Omar, cuáles son las bases de la seguridad? Ahí recordando la clase pasada. Buenas tardes. Es integridad, disponibilidad y confidencialidad. Exacto, muy bien. Entonces, aquí se estaría cumpliendo una de esas bases, ¿verdad? O los pilares de la seguridad. Hablando de seguridad y confidencialidad, podemos auditar la seguridad física y lógica, la confidencialidad, cuál es el plan de respaldos, ¿verdad? ¿Qué tipos de respaldos hay? Vamos a ver, Guillermo, este, vamos a suponer que pues estamos en el caso que vimos en el examen de seguridad, que es una tienda en línea. ¿Qué tipo de backups me recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación, Guillermo José? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Y de pronto yo consideraría el backup de la información de los clientes. Definitivamente tiene que ser una prioridad. Y el backup de las ventas. Y de pronto si se maneja una cartera de créditos también. Ok, pero ¿qué tipo de backups? Recordemos, o bueno, partamos mejor de qué tipos, o mejor mi pregunta hacia tu persona sería, ¿qué tipos de backups existen? Uy, de pronto ahí sí quedo pendiente con esa pregunta porque no tengo mucho conocimiento de estos tipos. Ok, va. Serían para que lo anoten todos también, tenemos los incrementales, los diferenciales, los completos. Entonces, acá en una auditoría lo que podría estar haciendo es, bueno, voy a analizar cuáles son los tipos de respaldos o backups que está haciendo el área de base de datos, por ejemplo, y cuál es su plan de backups, porque yo puedo tener, por ejemplo, backups completos a cada mes, pero backups diferenciales a cada semana, cada día, ¿verdad? O incrementales a cada semana, cada día. Entonces, ¿cuál es el plan? Ese sería el objetivo de la auditoría, ¿cuál es el plan de backups? Y si nos damos cuenta, sería, las auditorías como tal en general tienen objetivos muy específicos, ¿verdad? Y esa es la idea de hacer auditorías, que sean muy específicas, porque nosotros podemos auditar como jefes de auditoría, podemos decir, bueno, yo voy a auditar al área de base de datos como tal, pero el área de base de datos es muy amplia, ¿verdad? Entonces debemos de enfocarla tal vez sí, dentro de mi plan de auditoría 2023 va a ser mi plan el auditar el área de base de datos, pero en enero voy a auditar, por ejemplo, respaldos. En febrero voy a auditar usuarios. En marzo voy a auditar encriptación, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí podemos ir enfocándonos por, valga la redundancia, objetivos más pequeños, ¿verdad? Para cada una de las auditorías. Entonces, bueno, sigamos entonces. Vamos a ver, Cristian, ahí está Cristian, me contaron, no respondí, ok, porque me levanté al sanitario, va, está bien. Bueno, gracias por comentarme ahí. Objetivos entonces de una auditoría informática, objetivos generales. Pues ya vimos entonces que los objetivos de forma general, que tiene una auditoría es verificar algo para emitir un diagnóstico, ya sea bueno o malo, de lo que estuvimos verificando. Pero ¿cuáles pueden ser unos objetivos más específicos? Eso lo tenemos acá. Vamos a ver. Aquí está. En primer lugar, salvaguardar los activos. Se refiere a la protección del hardware, software y recursos humanos. Si se dan cuenta, al recurso humano se le toma en cuenta desde el punto de vista de auditoría informática o desde los sistemas como tal, ¿verdad? Que no es un sistema como tal, pero sí somos los quienes interactuamos con todo esto. Por ejemplo, en el recurso humano, podríamos estar hablando de una campaña de educación hacia toda la empresa, ¿verdad? Que va a estar enfocada a que las personas en primer lugar, conozcan qué es el phishing y en segundo lugar, que no
caigan, ¿verdad? En este tipo de ataques, ¿verdad? Por eso es que se habla del recurso humano acá. ¿Me escuchan, jóvenes? Es que se fueron todas las cámaras, pero no sé si me escuchan. Sí, Inge. Sí, se escucha, ingeniero. Sí, escuchamos, ingeniero. Ok, muy bien. Bueno, otro objetivo es la integridad de los datos. Los datos deben mantener consistencia y no duplicarse, por ejemplo, no eliminarse, no cambiar. Otro objetivo puede ser medir la efectividad de los sistemas. Los sistemas deben cumplir con los objetivos de la organización. Medir la eficiencia de los sistemas, que se cumplan los objetivos con los menores recursos. No es lo mismo ser efectivos que eficientes. La eficiencia los dos al final buscan que se haga lo que se quiere, pero la eficiencia nos dice que sea con los menores recursos, ¿verdad? Y también medir la seguridad y confidencialidad. Tenemos entonces técnicas, herramientas y controles. Bueno, ya vimos entonces qué es una auditoría, por qué es muy importante, qué se puede auditar, qué tipos de auditoría se pueden hacer, los objetivos tanto principal como secundario. Y ahora en esta parte número 3, permítanme, jóvenes. Perdón, jóvenes. Bueno, tenemos entonces que en esta parte vamos a entonces ver cómo es que podemos hacer una auditoría, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar con esta parte de las técnicas, herramientas y controles para luego entrar a la metodología como tal de una auditoría. Entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar? Bueno, primero tenemos unos pasos previos. Estos pasos previos, como se dice aquí, no hemos empezado la auditoría como tal, sino son, como su nombre lo dice, son los pasos previos. En primer lugar, hacer un análisis para establecer cuáles son los objetivos que tiene la empresa como tal, y en base a esos objetivos ya podemos establecer los objetivos de auditoría como tal, ¿verdad? Deben de ir muy alineados. Por ejemplo, tal vez la empresa en este año lo que quiere es, bajo el ejemplo de la clase del examen que acaba de pasar, donde tenemos, donde la idea de la empresa o los objetivos de la empresa es expandir o crear un nuevo canal de venta, ¿verdad? Que era mediante una página web. Tal vez esos son los objetivos y nosotros como auditoría, si no estuviéramos alineados a esos objetivos, podríamos colocar una auditoría de, por ejemplo, el control o la revisión de la metodología de desarrollo de la página, ¿verdad? Pero todavía no se puede dar. ¿Por qué? Porque el proyecto no ha sido completado, apenas se está iniciando o se está desarrollando. Por lo tanto, no podemos medir algo que no se haya finalizado y algo que no tenga un tiempo ya de llevar una ejecución, ¿verdad? En este caso, el desarrollo del sistema. Entonces, deben de ir muy alineados. Por eso es muy importante, en primer lugar, saber cuáles son los objetivos que tiene la empresa. Luego hacer un inventario con todos los puntos elaborados. Este inventario va a ser el protagonista del siguiente paso, ya que nos servirá para llevar a cabo una planificación, la cual debemos fijarnos en cómo vamos a estudiar cada uno de esos puntos. Luego delimitar cuáles son las incidencias que nos hemos encontrado en el periodo pasado. Normalmente es el año pasado, pero puede ser el semestre pasado también. Entonces, ¿qué incidencias son muy importantes acá? Bueno, vamos a ver de que al final, como se les comentaba antes, el realizar toda una auditoría nos va a conducir a tener un dictamen positivo o negativo de lo que estuvimos verificando. Entonces,
Si fue algo negativo, seguramente lleva unas recomendaciones. Entonces, a lo que se refiere este punto número 3 es tener listado todas esas auditorías que tienen salvedades o recomendaciones para auditarlas en este nuevo periodo. Con eso, pues lo que vamos a hacer es verificar de que realmente nuestras recomendaciones ya fueron atendidas y ya están siendo aplicadas, ¿verdad? Y por último, poner en marcha todas las técnicas y métodos necesarios para resolver los problemas que hayan ido apareciendo durante el análisis, ¿verdad? Entonces, todos estos pasos, como bien lo dice acá, son previos. Todavía no hemos iniciado una auditoría, pero nos van a ayudar a establecer el plan, vamos a llamarlo anual de auditoría, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la metodología general de una auditoría informática? En primer lugar es la planeación. Luego obtenemos información mediante diferentes técnicas. Y en tercer lugar, vamos a analizarlas, clasificar y evaluar toda la información recopilada para emitir un informe y tener una presentación del informe final. De forma general, eso es una auditoría, pero lo que yo les quiero comentar es cada uno de los pasos, ¿verdad? Entonces, acá es en donde pues quiero detenerme unos minutos para que pues descansemos y pues vayamos al baño a tomar algo y tomémonos unos 15, son 16:25, 16:40 continuamos, ¿verdad? No sé si tienen dudas por el momento, vamos bien, ustedes me dicen. Luis, adelante. Sí, yo tengo una duda, dije, bueno, no es con el contenido de lo que hemos visto hasta ahora, sino que por las fechas que usted mencionó al principio, por el examen oral. Ajá. Según lo que yo entendí, según la fecha que usted nos mostró, prácticamente, digamos, ya solo tendríamos un examen más, que sería la próxima semana. Tenemos 2 exámenes. Bueno, tenemos, vamos a ver, uno. No, de hecho, la próxima semana tenemos 3 áreas. Y muy buena pregunta. Vamos a ver, les voy a explicar bien cómo está eso para que pues no hayan dudas. Vamos a cerrar esto. Descartar. Ok, quiero mostrarles esto también. Vamos a quitarle esto. Si nos damos cuenta, si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, ingeniero. Va, muy bien. Entonces, el día de hoy yo ya los examiné de seguridad, entonces nos faltan 2 exámenes de 10, realmente son 3 exámenes, porque o pueden ser 2, eso lo voy a definir ahorita, pero al final nos faltan 20 puntos si lo queremos ver así. Entonces, ¿de dónde vienen esos 20 puntos o cuándo se van a examinar? Se van a examinar la próxima semana. Entonces, lo que yo les comentaba de que la mecánica de la próxima semana es que de 2 a 4 yo les voy a dar el contenido de ingeniería de la calidad y de proyectos, ¿verdad? Entonces, les doy ese contenido de 2 a 4. Entonces, de 4 a 6 van a tener ustedes 2 horas para resolver el examen. Sería prácticamente 1 hora para cada examen, ¿verdad? En total 2 horas, pero ustedes máximo a las 6 ya tuvieron que haber enviado los 2 exámenes, tanto de calidad y de proyectos y de auditoría. Por eso es de que ahorita me daba duda de si realmente nos va a dar tiempo de darles la ingeniería de la calidad de proyectos. Seguramente va a ser solamente uno de los 2, tanto calidad de proyectos o una mezcla, pero ya no vamos a abarcar todo, sino vamos a abarcar lo más importante. Pero bueno, resumiendo, la próxima semana yo les doy el contenido de 2 a 4 y de 4 a 6 yo los examino tanto de auditoría, que es lo que estamos viendo hoy, como de proyectos y o calidad, ¿verdad? En esas 2 horas. No sé si me explico, jóvenes, ustedes me dicen. Sí, ingeniero. Ajá.
Entonces, sí, buena pregunta, Luis, porque sí, así ya tanto ustedes están preparados. Bueno, esa es la mecánica que yo utilizo en todos los seminarios, pero siempre lo explico, ¿verdad? Que ese día que yo explique un tema, esa es la única sesión en donde ese mismo día se califica, ¿verdad? Perdón, se examina, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más dudas, comentarios, ¿no? Bueno, No, ingeniero. no, ok, bueno, entonces vamos ahí al descanso, ¿verdad? Y regresamos a las y 40.